Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Bueno, iglesia, como saben, estamos en una serie acerca de los nombres de Dios, los atributos de Dios. No son nombres, son atributos. Y ya estamos terminando. Ya nos acercamos a la parte final y quiero contarle que hoy tenemos un mensaje que para mí es muy especial. Chicos, por favor, los que están de pie, haciendo presa ahí, que puedan dar espacio. Es una bendición que la casa esté llena, ¿verdad? Tuvimos una reunión de la mañana llena. Sé que Santana está lleno y aquí está lleno y es una bendición que tanta gente quiera venir a escuchar del Señor, a servirlo y demás. Vamos a dar un momentito mejor antes de comenzar. ¿Hay un campo? Ok, ahora sí. Les contaba que el mensaje de hoy es un mensaje basado en un mensaje que el Señor me ha puesto a predicar, no sé, una vez cada 3 o 4 años. Es un mensaje que escribí hace mucho tiempo y que siempre el Señor me lo trae a la mente cada cierto tiempo. Pero esta vez en específico tiene un propósito para mí muy, muy significativo. No recuerdo la última vez que lo compartí, pero desde la última vez que lo compartimos a hoy, mi familia ha pasado luchas y también hemos visto la mano del Señor en muchas victorias. Y por eso se vuelve más vivo que nunca. Y eso pasa con la palabra del Señor. Conforme más viejo te pones, más viva se va volviendo en nuestras vidas. Se llama Jehová Rafa. Jehová Rafa, sanador de multitudes. Y mis hermanos, muy irónico, pero estamos un poco enfermos. Todos en mi casa me pueden escuchar que estoy enfermo. Ahí me disculpa si tengo que frenar un momentito o algo, pero estamos enfermos, pero gracias al Señor vamos a estar bien. Mis hermanos, este término de Jehová Rafa, este atributo del Señor, este nombre, usted lo encuentra en la Biblia una sola vez, nada más. Está en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y le voy a contar lo que estaba pasando, lo voy a poner en contexto. Usted recordará que el Señor sacó a Israel de Egipto, de estar en cautiverio en Egipto, y el Señor mandó las plagas, todos sabemos la historia, mandó las plagas, y después mandó al ángel de la muerte que acabó con la vida del hijo del faraón, y el faraón por fin se rinde, y el faraón dice, ok, voy a dejar ir al pueblo de Dios. El pueblo sale, está en el desierto, el faraón se arrepiente, persigue al pueblo una vez más, y Dios hace uno de los milagros a través de Moisés más impresionantes de la Biblia. Moisés se para frente al Mar Rojo, y el Mar Rojo se abre, y los israelitas pasan por el Mar Rojo, y después se cierra. Y estamos en este tiempo específicamente. Han pasado 3 días desde que esto pasó. Solamente 3 días. Israel se dirige hacia el monte Sinaí. Recordará que el monte Sinaí es donde se encuentra Moisés con Dios. Y en ese trayecto al monte Sinaí, ellos tienen sed, tenían tiempo de no tomar agua. Y ellos comienzan a reclamarle a Dios. Y comienzan a decirle a Dios de que estaban mejor en Egipto. Imagínense, 3 días nada más de haber salido y ya le reclamaban al Señor. Y ellos están en un lugar que se llama Mara, donde había aguas, ellos le llaman amargas, habían aguas contaminadas. Y a través de Moisés, Dios hace un milagro, toma un árbol, ese árbol es lanzado en estas aguas contaminadas y las aguas se vuelven dulces y el pueblo puede tomar agua. Y después de esto es que Moisés daba este discurso y él termina cerrando
con yo soy Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Y después de eso usted no encuentra en la Biblia este término Rafa como tal. Pero esto es una revelación progresiva, le llaman los teólogos, o una doctrina implícita. Quiere decir que la Biblia desarrolla este concepto de que Dios es sanador a través de toda la palabra. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar un montón de versículos que hablan de Dios como sanador. Un ejemplo, Salmo 103, 2 y 3, dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Jeremías 30, 17 dice, mas yo te haré subir salud y te sanaré de tus heridas, dice Jehová. Y usted encontrará un montón de historias bíblicas que hablan de cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, era un Dios sanador. Dios sana a Ana, la mamá de Samuel. Dios sana a Naam, usted recordará esa historia, un sirio, un hombre que no era un judío como tal, y este hombre recibe esa sanidad de parte del Señor. Es bautizado 7 veces y la última vez que sale ya no estaba libre de lepra. Dios sana a Moisés. Moisés es contaminado por la lepra y el Señor lo sana. Y usted va a encontrar un montón de historias. Pero no se puede hablar de Jehová Rafa, el sanador, sin hablar de Jesucristo, sin mencionar a Jesús. Dice Isaías 53, 5. Está profetizando el profeta Isaías 700 años antes de que Jesús naciera y dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un teólogo anónimo dice esas palabras, cada día, de todas las formas posibles, Jesús mostró ser Jehová Rafa hecho carne. Jesús mostró en su ministerio que Él era ese Dios sanador. Vamos a Mateo 8, 16, dice, y echó fuera a los demonios con su palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mi hermano, Jesús llegó a erradicar la enfermedad del norte de Israel. La gente se acercaba, y usted puede leer este versículo otra vez, y dice, y sanó ¿a quién? A todos, no a unos cuantos de los enfermos que se acercaban a él, no a unos poquitos. Dice que sanó a todo aquel que se acercaba a él, y al Señor se le acercaban miles, y los miles que venían enfermos, los miles que eran sanados, al punto que la gente comenzó a hablar y hablar y hablar y decir que en Galilea los gentiles, esa tierra olvidada, había un sanador. Y entonces la gente comenzó a venir de toda Israel a Galilea a buscar a este sanador. Y dice la Biblia que del otro lado del Jordán, de Siria, gente gentil que no sabía la profecía del Mesías, venía a buscar a este Mesías, porque este Mesías sanaba a cualquiera que se le ponía enfrente. ¿Están conmigo? Mis hermanos, una de las pruebas, de las muchas pruebas que hay acerca de que Jesús es el único Dios y el único camino, es porque la imagen de Jesús usted la va a encontrar en todas las religiones conocidas. Todas hasta cierto punto mencionan a Jesús. En el Islam, en el hinduismo, en el budismo y todas las sectas. Pero usted no va a encontrar a Buda en su Biblia, ni va a encontrar a Krishna, ni a Mahoma, ni a ningún ser divino de cualquier religión. Lo que prueba que el mensaje del Señor fue tan poderoso que alcanzó lugares larguísimos donde el Señor estaba. ¿Significa que ellos tienen la verdad? No, no la tienen. Significa que a su cabeza llegó el rumor de que había un sanador en Israel y que había un hombre que era increíble y que hacía proezas increíbles. No significa que tengan salvación. Salvación tiene aquel que cree en Cristo solamente, no que cree en un montón de dioses. Pero es impresionante cómo esto llega a los oídos de tanta gente en el mundo antiguo. En el mundo antiguo no había noticias, no había teléfonos, no había computadoras para contar esto. ¿Sabe cómo se contaba? Por medio de la tradición oral. La gente se iba contando uno a otro, y el mensaje llegaba hasta lo más largo. Poneme la primera imagen, por favor. Mi esposa y yo tomamos esta imagen hace ya algunos años en un templo, los templos más importantes del budismo en Asia. Y usted puede ver esta imagen y sabe qué es. Ellos le llaman Bodhisattva.
Es una imagen de Jesús, del Jesús que les llegó a ellos a los oídos. Y ese Bodhisattva ellos le llaman el sanador del sufrimiento humano. La que sigue, por favor. En el Islam, ellos le llaman a Jesús un profeta y sanador con permiso de Alá. Jesús no ocupaba ningún permiso de nadie para sanar, menos de un tal Alá. La que sigue. En el budismo le llaman sadhu, que es más o menos como el mismo concepto. Ya quítala. Y en la nueva era, hoy en día, la religión que mucha gente practica hoy en día, mucha gente la practica sin siquiera saber qué nueva era, le llaman Maestro Salvador Universal. ¿Sabe? La fe Bahá'í, que está muy fuerte hoy en día, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Su libro más importante se llama Respuestas a Preguntas, el capítulo 34 dice esto: los milagros de Jesús eran verdaderos, pero su mayor poder fue el de sanar las almas enfermas, abrir los ojos de los ciegos espirituales y dar vida a los muertos del espíritu. No diga amén a eso, no diga amén, por favor, eso no es la palabra del Señor, pero usted puede ver cómo la veracidad de la Biblia es tan increíble que llegó hasta todo ese montón de gente. Y mis hermanos, Jesús mostró ser el Jehová Rafa hecho carne. Y hoy le quiero contar una historia que marcó mi vida. Le conté, Jesús hizo miles de sanaciones, miles. Usted termina el Evangelio de Juan y dice que Jesús aún así hizo muchas cosas que no fueron escritas. No dio chance de escribirlas. Pero de todas esas sanaciones que el Señor hizo, para mí hay una que es increíble, que a mí cambió mi vida y espero que cambie la vida suya. Y le voy a contar algo, no cambió la vida por lo que Jesús hizo. Porque Dios no cambia, Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Pero ¿sabe qué? La persona que llegó a ser sanada cambió mi vida por la forma en que se comportó con respecto a la sanación del Señor. Y está en Mateo 8, versículo 1 y 2, y le leo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo voy a poner un poco en contexto. Jesús acaba de predicar el Sermón del Monte, Mateo 5. El Sermón del Monte es el sermón tal vez de los más importantes de Jesús. Para la mayoría de teólogos son las palabras más completas y más perfectas y más profundas que Jesús dijo en su ministerio. Y cuando terminó de predicar esas palabras, lo seguía mucha gente, mis hermanos, un montón de gente. Algunos venían a escuchar su mensaje y otro mensaje que Jesús pudiera dar. Y otros venían solo por un milagro. Y mis hermanos, no los juzgo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entiende la magnitud de lo que significaba la enfermedad en tiempos antiguos, usted entiende que esto era algo muy serio. Usted y yo no lo entendemos. Usted y yo vivimos en tiempos donde la medicina está muy avanzada. Pero en tiempos antiguos, la más mínima enfermedad, más mínima gripe, infección que usted le da normal y va a la farmacia y pide algo, ahí te podía matar al día siguiente. Hoy podías estar bien, mañana podías estar muerto. La gente vivía a merced de las enfermedades, mis hermanos. Habían plagas que arrasaron con pueblos enteros, con civilizaciones enteras, mis hermanos. Así que no era poquita cosa. El hecho de que Jesús sanara en ese tiempo era algo que significaba todo para las personas. Y aún más para las personas más pobres, que tenían menos accesos y menos higiene, y etc. Usted va a encontrar que la Biblia registra un montón de enfermedades. Y voy a leerles algunas, a mí me equivoco, sé que hay doctores en la iglesia, por ahí vi a David por ahí. Si me equivoco con alguna, me disculpan, no soy médico. Habían tumores, carcinomas, había atrofia muscular, había polio. Estoy hablando solo de las que la Biblia menciona. Había sordera que se causaba por heridas o por infecciones en los oídos. Había ceguera que se causaba por el sol, por la arena. Todas las tormentas de arena le golpeaban los ojos y la gente se quedaba ciega, o inclusive por enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea. Había edemas, la gente se quedaba muda. Había disentería, que es básicamente enfermedades que te daban por parásitos que entraban a tu cuerpo. Y algunos llegaban hasta el cerebro. Había epilepsia,
había parálisis, había enfermedades de los intestinos, había cáncer, aunque no lo conocían, posiblemente muchas personas padecían de cáncer, habían hemorragias, sangrados continuos. Usted recordará a la mujer con sangrado continuo que toca el manto del Señor. Había infecciones por estreptococos, había pestes traídas por las ratas, como le conté ahora, habían úlceras, abscesos y otras infecciones en la piel. Pero mis hermanos, la peor enfermedad, la peor de todas, en el tiempo del Señor, era la enfermedad de Hanson, que es la lepra. Y dice el versículo que acabamos de leer: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La lepra, mis hermanos, le voy a contar un poco qué era la lepra en el tiempo antiguo. La lepra se originó en Egipto. Y cuando los judíos salen de Egipto, lo que leímos ahora, salen de ahí, los judíos se llevan la lepra con ellos. Y usted ve desde el capítulo 13 de Levítico, habla de que habían instrucciones que el sacerdote tenía que tomar cuando una persona aparecía con lepra. La persona no aparecía con lepra de la noche a la mañana. De pronto usted se amanecía y tenía en la frente o en algún lado de su cuerpo una manchita blanca. Y esa manchita blanca se comenzaba a hacer cada día más grande, más grande, más grande. Así que usted iba donde el sacerdote. Y el sacerdote no sabía nada de medicina, no sabía que era un microbio, una microbacteria, lepra, pero él veía la manchita. Y él veía que esa manchita se iba poniendo cada vez más grande. Entonces agarraba a la persona y la tomaba y la guardaba en una habitación durante 7 días. Imagínense esos 7 días. 7 días eran los peores 7 días de su vida. Usted con la angustia que no sabía si iba a tener lepra o no. Terminaron los 7 días, lo sacaba, lo volvía a investigar y veía si tenía la manchita blanca, continuaba o no continuaba. Y si la manchita blanca todavía estaba en la persona y más bien había crecido, tenías el peor diagnóstico de tu vida. Tenías lepra. Y en el momento que tenías lepra, tu vida era transformada de un minuto al que sigue. No volverías a ver a las personas que amas nunca más. Nunca más. Te irías directo a un lugar, a una cueva donde estaban todo el resto de leprosos. No volverías a sentarte en la mesa con tus amigos. No volverías con tu familia. No volverías a ver a nadie. No volverías a abrazar a nadie. Nunca nadie volvería a tener contacto físico contigo de ninguna manera. El leproso, de pronto, se le comenzaba a despedazar de su cara la carne. De pronto la carne se te comenzaba a caer de la cara y te quedabas ciego, ya no podías ver. Sabes que tus oídos, tu nariz se te caían. Al rascarse, cada vez que te rascaba la piel, en lugar de aliviarte el ardor, comenzabas a arrancarte la piel y te dolía más y te ardía más. Siempre ibas a estar hinchado todo el resto de tu vida, siempre ibas a tener picazón en todo tu cuerpo. Siempre ibas a estar sangrando y las heridas que tenías nunca se iban a cerrar, nunca. ¿Sabes? Y lo peor de todo es que morirías solo. Hay arqueólogos que han encontrado cuerpos de leprosos y se dieron cuenta que esos leprosos murieron no por su lepra, se murieron de hambre. Porque la gente los olvidó en las cuevas y no tenían que comer y no podían salir. Y si salías, la gente te iba a gritar inmundo, iba a agarrar piedras y te iba a tirar piedras y te iba a matar con piedras. Así que era algo muy serio. Según Josefo, el historiador romano, los leprosos eran tratados como hombres muertos. Saben, hay un libro judío, que es el Talmud, que habla de las 61 contaminaciones del judaísmo. Y dice que el número 1 es un cuerpo muerto y el número 2 era un leproso. Así que el leproso era una condena de muerte tener lepra. ¿Están conmigo? Por esta razón, Dios hace algo que los teólogos le llaman una inferencia teológica, que es que Dios compara muchas veces la lepra con el pecado, mis hermanos. Y son muy parecidas, si usted se da cuenta. Levítico 13:14. Aquí la lepra es presentada como una impureza moral y una impureza espiritual y no física. Número 12. El Señor castiga a Miriam. Recuerda a Miriam, la hermana de Moisés. La misma hermana de Moisés es desobediente y comienza a murmurar contra Moisés y Dios la castiga con lepra. Y Moisés ora y Dios la sana por eso.
Reyes 2, capítulo 5, lo que le conté ahora, la historia de Naam, es un hombre sirio que es sanado a través del profeta Eliseo. Y esa es una historia bonita. Él es bautizado 7 veces y cuando sale del agua, sabe que ya no tenía lepra. Y eso es una representación acerca de cómo él se humilla y cómo él es obediente y sigue las instrucciones del profeta. Y él es sanado, es una imagen de la salvación y la fe y la obediencia, no por ningún mérito, solo porque Dios se plació en sanarlo. Es una historia tan bonita, usted la puede encontrar hasta Lucas 4, el Señor habla de esta sanidad. Segunda de Crónicas, el rey Usías, era un rey poderoso de Israel, de los más poderosos, pero fue un hombre que fue rebelde ante el Señor, y él se metió al lugar santo del Señor sin permiso, así que él es contaminado con lepra y murió de lepra. Y cuando vivimos en pecado, mis hermanos, el remordimiento, ese remordimiento constante, que no se puede, esa culpa que tenés siempre, esa tristeza profunda, el sentirnos sucios, ese dolor que trae el pecado, es muy similar a la lepra, muy similar. Por eso Dios hace esa comparación. ¿Saben? Nos quedamos ciegos como el leproso, porque de pronto ya no podemos ver lo espiritual, vemos solo el mundo. Nos quedamos sordos porque no podemos escuchar ni la palabra del Señor. Y cuando intentamos salir con nuestras propias fuerzas, como el leproso que se rasca para dejar de sangrar, ¿sabes qué? Nada más nos despedazamos más a nosotros mismos. Por eso el Señor hace esta comparación entre la lepra y el pecado. Vivir en pecado es un cautiverio que nos lleva a la muerte, igual que la lepra. El leproso en una cueva, ciego, atemorizado, hambriento, es similar al hombre sin Dios, mis hermanos, al hombre en pecado, que llega al fin de su vida, donde está ciego porque no puede ver lo espiritual, está hambriento porque no tiene la palabra del Señor, está solo y se quedará solo el resto de la eternidad. ¿Están conmigo? Pero volvamos un momento a la historia. Y le quiero contar por qué esta historia es tan increíble y por qué este hombre Dios lo usa y lo plasma en la palabra para darnos una gran lección a nosotros. Dice que de pronto está el Señor predicando y termina de predicar y viene ese montón de gente, las multitudes. Y entre esas multitudes sale este leproso. No dice la palabra que si el leproso estaba cerca escuchando a Jesús, posiblemente lo escuchaba muy de lejos, porque él no se puede acercar a la gente. Posiblemente se camufló, que nadie lo viera. No sabemos qué pasó con él. Posiblemente el Espíritu de Dios lo tocó, no sabemos. Pero este hombre estaba arriesgando todo por ir a Jesús, todo lo que tenía. Estaba arriesgando ser matado con piedras por la gente, que le gritaran inmundo. Estaba arriesgando toda su vida, que lo empujaran, que lo golpearan, lo que sea. Pero él sabía que tenía que llegar a Jesús. Así que él sale en la multitud y busca al Señor y arriesga todo. Vean, mis hermanos, aquel que conoce al Señor entiende que la necesidad de llegar a Jesús lo vale todo. Vale perder lo que sea hasta la vida con tal de llegar a Él. Así que los que lo conocemos sabemos que no hay nada y nos desesperamos por llegar a su paz, a su gozo, no importa lo que hayas hecho. Así se viene a la iglesia, así se sirve al Señor. Pero además de eso, ese hombre no solo arriesgó su vida, dice que cuando llega al frente de Jesús, lo ve. ¿Y sabe qué le hace a este hombre? Este hombre sabía que este Jesús, este sanador, no era cualquiera. Por eso no lo llamó rabí, ni lo llamó maestro, ni lo llamó de ninguna manera. ¿Sabe cómo lo llamó? Señor, Señor. Y en el griego esta palabra se dice Kyrie. ¿Sabe qué es Kyrie? No es un simple Señor por respeto. Es un título de divinidad. Este hombre sabía que no estaba hablando con un hombre cualquiera. Él sabía que estaba al frente de la misma imagen de Jehová Rafa, aquel que puede sanar. Y Kyrie significa Señor, amo, pero también significa soberano. ¿Sabe que es alguien soberano? Alguien que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, en cualquier momento, y no tiene que pedirle permiso a nadie. Él puede hacer lo que él quiera. Él sabía que estaba enfrente de no de cualquiera, sino sabía que estaba al frente de Jehová Rafa, el sanador que sana a como Él quiera sanar. Y de inmediato, ¿sabe qué hizo después de decirle Señor? Le dijo Señor y se postró. Y no se postró de cualquier manera, vaga, con pereza, no, mi hermano.
Dice que él puso su frente contra el piso, incluso sus rodillas, y puso su frente contra el piso y sus manos contra el piso. Prosconeo es la palabra en el original. ¿Sabe qué es prosconeo? Es cuando los reyes, un rey era conquistado por otro rey. El rey que fue conquistado tenía que ponerse en el frente del otro rey e hincarse de la misma manera. Y el rey que había conquistado tenía dos alternativas. Podía perdonarlo o podía cortar su cabeza. El otro rey no podía hacer nada. Es la posición de humillación más simple posible. Usted está así, no está viendo a la persona ni a la cara. Para los que han peleado algún día artes marciales mixtas o algún tipo de arte marcial, es la peor posición que usted puede estar contra un enemigo. Está así, está totalmente humillado. Y este hombre se pone de esta manera frente al Dios Todopoderoso, mi hermano. Y le quiero hacer una analogía de contraste, una comparación. Vea, Jesús lo seguía a todo tipo de gente, todos. Y entre los que lo seguían estaban los fariseos. Y hay una historia increíble que el Señor cuenta acerca de un fariseo y un publicano. Usted la ha escuchado. Dice el Señor que dos hombres subieron a un templo, al templo del Señor, a orar a Dios en la Pascua. Y uno era el fariseo. Y el fariseo se ponía enfrente a todos para que todos lo vieran. Y alzaba sus manos de esta manera. La posición es válida, no crean, no es que es una posición mala. Pero quería que todos lo vieran y todos vieran que él era un buen hombre. Dice la Biblia que él oraba para sí mismo. Y decía, Dios, gracias porque soy un hombre muy bueno. Y había otro hombre, un publicano, que no quería que nadie lo viera, que él sabía que era un hombre pecador, y él se iba a la esquina del templo donde nadie lo veía. ¿Y sabe qué hacía? Se inclinaba igual que este leproso, prosconeo, ponía su cabeza en el suelo, y él se golpeaba su pecho y decía, Señor, no soy digno. Y no podía ni levantar su cara a ver al cielo. Jesús cuenta que uno de esos dos hombres bajó del templo y fue perdonado. ¿Cuál crees que fue? El hombre que hizo lo mismo que el leproso. Así que estaban esos fariseos vestidos con ropas finas y sus barbas perfectas, viendo a ver qué encontraban malo en la teología del Señor, viendo a ver cómo lo podían acusar de crímenes que no había hecho. Y estaba este hombre leproso, destrozado, lleno de llagas, sucio, ropa sucia, inmundo para los ojos de los hombres. Pero sabe qué, hermoso para el Señor. Porque el Señor no ve lo externo en nosotros. El Señor ve el corazón, mis hermanos. No ve las apariencias, Él ve el corazón. Y se ve que el corazón de este hombre y el entendimiento de este hombre era mucho mayor a cualquiera que estaba ahí en ese momento. ¿Sabe qué? ¿Y qué dice este hombre después de que está en esta posición y está humillado? Escuche estas palabras, porque es tan diferente a como oramos nosotros tantas veces. Jesús dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. ¿Sabe? Él no le exige nada a Jesús, nada. No le dice, no le reclama, no le dice, Señor, ¿y esto que te he pedido que no me ha pasado? ¿Sabe? Que no lo reta, nadie puede retar a Dios. Sino que le dice, si quieres. ¿Sabes? Nunca negó el poder del Señor, nunca. No le dijo, si es que puedes. No, le dijo, si quieres. Porque él sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Él sabía que lo tenía. Pero él quiere ser fiel a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Él no es como esa gente cuando Jesús está crucificado en la cruz, que se acercaron al Señor y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. La gente le decía eso al Señor. ¿Usted puede creer eso? Un ladrón crucificado a la par del Señor le decía a Jesús, si eres el Hijo de Dios, el Mesías, bájate de esa cruz. Y no sabían que estaba muriendo por ellos, mis hermanos. Y lo podía hacer, claro, Jesús puede hacer lo que sea. No calmó los mares y los vientos y sanó a miles. Podía hacer lo que le daba la gana. Y no resucitó a los muertos, mis hermanos. Podía hacer lo que quería. Y ese hombre leproso entendía más que muchos de nosotros, mis hermanos. Él le dice, ¿sabes qué, Señor? Si quieres, puedes sanarme. Si quieres. Sabes que confío en tu voluntad. Si tu voluntad es que yo viva el resto de mi vida enfermo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque confío en lo que tú haces. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no nos debe nada, mis hermanos. Nos dio todo, no nos puede haber dado más. Dio todo. La Biblia cuenta que esta es su última gotita de sangre. Él esperó no morirse y que su sangre se drenara toda por nosotros, mis hermanos. No nos debe nada. No tiene que hacer nada. Dios no nos debe nada. Dios no tiene que bendecirnos. No tiene que hacerlo.
No tiene que hacer nada por nosotros. No tiene que darnos la vida, no tiene que darnos nada. Él ya lo dio todo. Todo. Qué diferente es cuando uno ora pidiendo la voluntad del Señor, cuando no. Cuando oras, le preguntas al Señor, ¿esta es la persona que tienes para mi vida? ¿O nada más pides con capricho? Porque me gusta. ¿O es tu voluntad este lugar donde trabajo? ¿O tomo decisiones en función a, no sé, si me pagan más o menos? ¿O es tu voluntad esta carrera para los más jóvenes? ¿O es tu voluntad los lugares que visito, lo que escucho, lo que dejo que entra a mi cabeza? ¿O es tu voluntad mis amigos? ¿Preguntamos eso al Señor o hacemos lo que queremos? Usted puede ver la actitud de un adorador, de un verdadero adorador, cuando la vida esté leprosa. Por un instante nos da una gran lección de vida, mis hermanos. Yo creo, sinceramente, de corazón pienso que este hombre, Jesús pudo no haberlo sanado, e igual se hubiera ido adorando a Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Los de alabanza se pueden pasar. Y quiero terminar con esto, en versículo 3. Ve la respuesta de Dios. Jesús dice que Jesús extendió su mano y le tocó. Este hombre, imagínense este hombre acostado. Jesús extiende su mano, tocó su cabeza, su hombro, sus manos, lo que sea. Y le tocó. ¿Y sabes qué respondió Jesús? Dijo, quiero. Yo no sé qué Dios has creído en tu vida o qué Dios te han presentado, dónde vienes. Si crees que Dios es un Dios fatalista, que quiere lo malo para ti, que vive castigándote. Pero la palabra me enseña que Jesús, Dios hecho hombre, nos enseña algo increíble. Dios es un Dios que a pesar de que nos dio todo, quiere sanarnos. Quiere que sus hijos estén bien. Quiere que sus hijos sean bienaventurados, que vivan bien. ¿Sabe? La Biblia no cuenta si este hombre era un hombre pecador o no. Pero ve un Dios misericordioso en la escena que dice, quiero y sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Yo quiero que cierre sus ojos conmigo por un momento. Vea, nadie toca, usted y yo tocamos el mundo y nos contaminamos. Usted agarra su celular y entra a redes sociales y se contamina. Usted habla con personas que no tienen al Señor y se contamina. Todo nos contamina, mis hermanos. ¿Sabe? Pero el Dios Todopoderoso, Jesucristo, cuando toca algo, su santidad pasa a eso. ¿Sabe? Él no se llenó de lepra. Al contrario, quiero que cierre sus ojos un momento y imagine esta imagen. Este hombre está acostado prosconeo. Está acostado orando al Señor. Si quieres, puedes. Y escucha, quiero, sé limpio. Y la Biblia cuenta que en ese preciso instante, y al instante, dice la Biblia, su lepra desapareció. Usted quiero que imagine esa escena. Está este hombre hincado con sus brazos abajo y de pronto le dicen quiero y siente el toque del Señor. ¿Sabe que esos ojos que ya no veían comenzaron a... Cierre sus ojos, mi hermano, cierre sus ojos también. Sus ojos comenzaron a ver. Ya no estaba ciego nomás. Posiblemente levantó su mirada. ¿Sabes que tenía al Señor Todopoderoso al frente? Y pudo ver la hermosa cara del Señor al frente de él. Y comenzó a sentir como sus llagas se comenzaban a cicatrizar. Y como sus oídos se comenzaban a regenerar. La Biblia no cuenta, pero se comenzaban a regenerar. Porque dice que fue sanado al instante, mi hermano. Y sus manos que posiblemente eran como garras, se comenzaron a hacer como cualquiera de las manos de cualquiera de nosotros. Y ese ardor y picazón que lo persiguió por tantos años, ¿sabes qué? Se comenzó a sentir como piel de bebé. Ese hombre se tuvo que haber levantado y salir corriendo a su casa y abrazar a su esposa y a sus hijos y a todos aquellos con los que pensó que nunca más iba a volver a ver. Vino a celebrar. Jehová Rafa está en Galilea y está sanando, sanando. Y yo me encontré con él. ¿Sabes? A diferencia de muchas otras personas que Jesús sanó,
Cuando Jesús sanaba, Él decía: vete y no peques más. Pero este hombre no le dijo eso. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que este hombre ya estaba experimentando la gracia salvadora de Jesucristo, que vale más que cualquier sanación, mis hermanos. Mis hermanos, la predicación del Evangelio no es una predicación solo de milagros. Es más, no es una predicación de milagros. Estamos aquí no para predicar milagros. Estamos aquí para predicar el Evangelio de Cristo. Pero en el camino de predicar el Evangelio de Cristo, hemos visto cientos de milagros. ¿Sabes? No solo en la Biblia, en esta casa. Aquí hay personas que han sido sanadas de cáncer, hay personas que han sido sanadas de enfermedades terminales, hay personas aquí sentadas que han sido sanadas de epilepsia, de cosas en sus cabezas, que el Señor los sanó, y que la muerte vendrá un día como cualquiera nos pasará a cualquiera de nosotros, pero que no vive condenado a la muerte, sino que ha sido salvado y sanado también. Porque el mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, actúa igual hoy. Y hoy, mis hermanos, vamos a hacer un llamado para las personas que están viviendo una dolencia, una enfermedad, porque creemos fielmente y que si es la voluntad del Señor, el Señor te puede sanar también hoy. Porque creo en Él, creo en su verdad, y su verdad es completa, y todo lo que la Biblia dice se ha cumplido, y eso se cumplirá también, mis hermanos. Eso no te hace salvo. Quiero que sepas esto muy bien. No te hace salvo. Salvación solo está en Jesucristo. Hemos tenido, y quiero contar una historia antes de que la pasen acá. Hace unos años teníamos un joven aquí en la iglesia que Dios lo sanó de una enfermedad en su corazón, que le habían dicho que se iba a morir de esa enfermedad, y Dios lo sanó, mi hermano. El doctor decía: no puedo creer, ¿qué te pasó? Y después su hermano se enfermó de otra cosa, y el Señor lo sanó también. Y él oraba para que en su casa, para que sus papás en su casa conocieran de Cristo. Y un día que estábamos en la casa orando por ellos, sus papás, que eran perseguidores de Cristo, dijeron: ¿saben qué? No sé por qué, pero quiero abrir esta casa también al Señor, y que vengan y hagan lo que quieran, y hagan grupos, lo que ustedes hagan. Yo abro mi casa. Pero sabes que ese hombre nunca volvió a la iglesia. Se fue. Dios le dio todo lo que él deseaba, y se fue. Porque el milagro, mi hermano, no es el centro de tu vida. El centro de tu vida tiene que ser Cristo primero.